Bienvenidos a Paseos con Historia. Siguiendo con la serie dedicada a la ciudad de Girona, os hablaré hoy de su Museo de Arte, que se encuentra en el antiguo edificio del Palacio Episcopal del siglo X y está situado en la Plaza del Portal de los Apóstoles, junto a la catedral. Si queréis ir a verlo, os paso una ruta para llegar desde la estación del tren. Yo os aconsejaría que lo hicierais tomando la ruta que va hasta la catedral y allí, bordeándola, entrar por la plaza del Portal de los Apóstoles. Esa ruta es menos cansada que la que os indicaría un GPS, que te lleva por las intrincadas callejuelas del CAIL, con muchas escaleras. Os paso los mapas por si os interesa. Bien, como he dicho, el museo está ubicado en el antiguo Palacio Episcopal del siglo X. Ese edificio fue reformado en el siglo XIII. En ese momento se amplió, tomando su fachada entonces el aspecto de una casa fortificada. Si lo miramos por fuera, vemos que tiene pocas aberturas en la planta baja. En la primera planta hay unos amplios ventanales y una pequeña galería con arcos. Y en el piso superior hay ventanales más pequeños y un coronamiento de ventanas a modo de galería bajo el tejado. Fue ampliado en la época gótica y remodelado después en el Renacimiento. Cuando entras, te encuentras con un amplio patio y unas grandes escaleras que dan acceso al museo. En ese patio central llama poderosamente la atención una estructura moderna, a modo de torre, que afea totalmente la panorámica del edificio. Al parecer es un ascensor, que evita tener que acceder al museo por las escaleras de entrada, que son bastantes, pero no está disponible al público. Solo se abre en ocasiones muy especiales. Interiormente el edificio es gótico, con gruesos muros, pilares a modo de columna y poderosas arcadas con espacios muy amplios. Si nos centramos en el contenido del museo, veremos que reúne una de las colecciones más importantes del arte catalán, abarcando desde el siglo X al XXI. Tiene 5 plantas, donde se distribuyen 18 salas que hacen un recorrido muy completo de cada periodo artístico, destacando sobre todo algunos retablos de iglesias y monasterios de la diócesis gerundense. Como la colección es extensa, he hecho una selección de algunas piezas que considero más importantes y representativas de cada periodo. Espero que os resulte interesante. Empezaré por el románico, situado en las salas 1 a 4 del primer piso. El románico, como movimiento artístico, se desarrolla entre los siglos XI al XIII. A modo de resumen, indicaros que en él encontramos principalmente edificaciones de tipo religioso, como iglesias y monasterios, cuyas estructuras se adornan con relieves en piedra que contienen narraciones de tipo religioso y didáctico. Esos relieves los vemos en los capiteles de las columnas de los claustros, en los pórticos de las iglesias y en los tímpanos de los portales. Además, aparte de ellos, encontramos pinturas al fresco en las paredes y estatuillas en madera policromada con representaciones de Cristo y la Virgen María. Todas ellas presentan figuras estáticas, rígidas y sin expresión.
Bueno, después de este breve resumen sobre el románico, veamos qué encontramos en el museo de ese periodo. Ya os he ido pasando algunas imágenes, pero quiero destacar primero una pieza que pasa desapercibida para muchos. Me refiero al ara o altar portátil de Sant Pere de Rodes, expuesta junto a otros objetos de la época. Ese tipo de altares portátiles obedecían a la necesidad de desplazamiento de los religiosos en algunas de las peregrinaciones del momento. Se ha fechado en el siglo X y aunque es pequeña, mide 22 por 14 centímetros, es una pieza única. Está realizada en madera y pizarra, cubierta con placas de plata repujada de gran calidad. La piedra rectangular que hay en el centro es el ara y solo es visible por la parte de detrás. En esa misma vitrina encontramos otras piezas interesantes. Hay 2 cruces y una crismera. La crismera es un recipiente para guardar la mezcla de óleo y bálsamo que se utilizaba en las consagraciones. En otra vitrina encontramos una interesante arqueta hispano-árabe del siglo X. Es de madera y marfil. Se encontró en el monasterio de Sant Pere de Rodes, junto a un pequeño fragmento que formaba parte del portal. Ese relieve es del siglo XII y nos muestra la imagen de la cabeza de un fraile con tonsuras. Lo destacable de este pequeño fragmento son los marcados pómulos y los ojos almendrados con lagrimales perforados, una característica específica de las obras del Mestre de Cabestany y que es poco habitual en otras representaciones de este tipo. En esta otra imagen os muestro un precioso vaso hispano-árabe del siglo X-XII. Está tallado en cristal de roca. En la siguiente sala, la 2, destaca la imagen de un Cristo en majestad o en la cruz. Este tipo de imágenes son de las más populares en la escultura románica. La que vemos aquí es una talla de madera policromada. En la tercera sala encontramos una pieza un tanto peculiar. Está expuesta en el centro y si no vais con cuidado podéis tropezar con ella. Está muy alta y de entrada apenas se ve. Bueno, sí que se ve, pero tienes que mirar hacia arriba. Si miras hacia abajo, te das con ella. Me refiero a la viga del monasterio de Cruïlles, en el Baix Empordà. Tiene casi 4 metros de largo y está fechada sobre el 1200. Es de madera de estilo románico lombardo. Las zonas centrales están decoradas con la representación de una procesión de clérigos, presidida por el obispo. Todas las figuras están de perfil y con la boca medio abierta, en posición de cantar. Inicialmente formaba parte del baldaquín del altar mayor de la iglesia del monasterio, pero luego fue utilizada como base o predela del retablo de San Miguel, que vemos en otra sala. Por último, en la sala 4 encontramos el ábside de la iglesia de Sant Andreu de Pedriñá. Es de finales del siglo XII, principios del XIII. Esas pinturas son uno de los ejemplos más importantes de pintura mural al fresco que se conservan en el museo. En él vemos al Cristo en majestad, o el Majestas Domini, presidiendo la bóveda, rodeado de los símbolos de los 4 evangelistas. El Tetramorfo.
Debajo se representan escenas de la Anunciación, la Visitación, el nacimiento de Jesús y el aviso a los pastores del acontecimiento. En una esquina de esta misma sala vemos la llamada Lleona de Girona. Esa pequeña pieza es de la segunda mitad del siglo XIII, principios del XIV. Estaba adosada en el muro de un antiguo hostal de la calle Calderers, en donde actualmente hay una réplica. Esa pequeña y peculiar escultura está relacionada con la leyenda que dice que si quieres volver a Girona debes besar el culo de la leona. Ya os he comentado esa leyenda en otro de mis vídeos, si queréis lo podéis ver, es muy curiosa. Por todas las salas que acogen el arte románico encontramos numerosas esculturas de vírgenes, algunas con evidente deterioro, como la Mare de Déu del Salvador, que es de la segunda mitad del siglo XII. Esta talla es de tradición bizantina y un claro ejemplo de las vírgenes románicas de ese tipo de estilo. Todas ellas son estilizadas, simétricas y miran de frente. El rostro es ovalado, los ojos rasgados, la nariz recta y la boca cerrada sin ninguna expresión ni sonrisa. Saliendo de estas salas encontramos las del gótico, que están representadas en las salas 5 a la 8. El arte gótico apareció primero en Francia en el siglo XII y se extendió por Europa hasta principios del XVI. A diferencia del románico, la arquitectura gótica presenta edificaciones muy verticales y de gran altura. Son características las bóvedas de crucería, formadas por la intersección de arcos apuntados, lo que permitía abrir espacios más amplios y con mayor altura. Aparecen los contrafuertes y los arbotantes, que permiten muros más delgados y ventanales grandes con vidrieras de colores. La decoración, tanto en arquitectura como en escultura y pintura, se vuelve más detallada y naturalista, apareciendo nuevas técnicas pictóricas, como la pintura al óleo y sobre tabla, que permite mayor detalle y realismo. En estas salas podemos ver algunas piezas escultóricas que marcan el momento de transición del románico al gótico, como este Calvario, que aunque es del siglo XIII, ya presenta algunos rasgos góticos, como la curvatura de las piernas del Cristo. La obra se atribuye al taller del maestro Bartomeu. También encontramos varios retablos del XV. Son realmente espectaculares por su tamaño y delicada realización. Vemos el retablo de Santa Cristina de Corsà, fechado entre 1450 y 1500. Tiene unos detalles muy precisos y realistas. Os paso imágenes de esa obra, junto con otras que hay en esta sala. Son todas realmente espectaculares. Vemos el retablo de San Miquel de Cruïlles, de Lluís Borrassa. Y el de la Mare de Déu de la Llet, de Sant Esteve de Canespost. También son destacables las pinturas del retablo de Sant Pere de Púbol, de Bernat Martorell, y el retablo de la Pietat
de Jaume Cabrera, de la iglesia de Torroella de Montgrí. En la sala 7 del museo encontramos información sobre los colores utilizados en las pinturas y en la técnica de elaboración de los vitrales. Hay el pase de un vídeo que nos muestra cómo se realizan las vidrieras, conservándose las mesas utilizadas por los artesanos cuando se realizaron los vitrales de la zona del ábside de la Catedral de Girona. He seleccionado algunos fragmentos de ese vídeo para que podáis ver, y tener una idea del proceso. Está bastante bien explicado por eso. Otras piezas interesantes que hay aquí son los beatos, que son copias del comentario del Apocalipsis escrito por el beato de Lébana en el año 776. De esos manuscritos de los beatos ya os he hablado en otra ocasión. Os dejo en la información del vídeo el link para que lo podáis ver, si es que queréis. De todas maneras, aparte de los beatos y de otros manuscritos que hay en el museo, este conserva uno que merece una especial atención. Me refiero al Martirologio de Usuardo. Ese ejemplar es un manuscrito fechado en 1254. Es una copia de otro anterior del siglo IX, que realizó el monje Usuardo de Saint-Germain-des-Prés, París. Como sucedió con los beatos, ese manuscrito se fue copiando a lo largo del tiempo, y una de esas copias es la que podemos ver en la vitrina del museo. Esa copia es del siglo XIII, pero entonces solo se copió el texto en escritura gótica. Fue en 1450, en Praga, cuando se iluminaron los márgenes del manuscrito, con oro, cenefas decorativas y más de 700 miniaturas. Realmente es un ejemplar único. En el siglo XVII, ese manuscrito cayó en manos de don Pedro Antonio de Aragón, virrey de Cataluña y Nápoles. Este, al morir, legó el manuscrito al monasterio de Poblet, y en 1836 el ejemplar fue llevado al convento de San Francisco de Asís en Girona, recayendo al final en el fondo del museo. Por si no lo sabéis, los martirologios son manuscritos, al igual que los beatos, pero en estos se reflejaban las festividades de santos y mártires. Bien, por ahora voy a dejar el recorrido por el museo aquí, en el gótico. Los siguientes periodos artísticos los dejo para otro vídeo más adelante, y entonces partiré del barroco. Ahora solo quedaría despedirme, esperando que este vídeo lo hayáis encontrado interesante. Si es así, suscribiros al canal. Subo un vídeo nuevo cada semana. ¡Hasta pronto!